caso está conectada, Sí. y yo ya puse para que se pueda compartir pantalla, así que lo que voy a hacer ahora, con permiso de ustedes, es poner a grabar, si veo dónde tengo que hacerlo. Voy compartiendo mi pantalla, Doc. Sí, pero no pongas, por favor, todavía, que estoy Ah. tratando de encontrar cómo grabar, que no veo. Ok. No sé por qué no lo puedo poner a grabar. Creo que yo puedo, Doc. Como estoy como co-host, tal vez lo puedo hacer yo. ¿Vos ves dónde está el signo para grabar? A ver, Eh, aplicaciones. En More, Coco. sí, yo tengo record on this computer. Si quiere lo grabo en la compu y se lo paso. Espera un segundito. Ujú. Coco, al lado de Share Sí, Screen. más. Grabás, acá está. Recording in progress. Bueno, primero, muchas gracias a todos por participar, a todas y todos. Yo lo primero que les quiero comentar es que habíamos intentado que también participe, además de todos los invitados y las invitadas, que participe el doctor Vadim Mischanchuk, pero hoy está en una defensa en un juicio oral y público muy famoso, vinculado con la Trinidad, con lo cual no puede participar, y bueno, estaba muy atareado, le mandé el caso, no me pudo dar ninguna opinión puntual, así que lo dejaremos. Yo le voy a mandar la grabación del Ateneo después, y cuando tenga los comentarios de él sobre la discusión se los pasaré a todos y a todas. Así que, bueno, adelante. Creo que Inés era que ibas a empezar a anunciar vos, Sí, ¿no? Doc. Sí. Bueno, adelante, Inés. Bueno, primero, buenas tardes a todos, gracias por conectarse y participar. Bueno, yo soy Ina Urquizu, soy una de las médicas y ex presidente del Sanatorio de la Trinidad. Y bueno, mi compañera Sabrina, también médica del servicio y ex residente nuestra, es la que va a hacer la presentación del caso, la cual tiene como objetivo el debate sobre los abordajes posibles ante un nacimiento inminente e inesperado, sobre todo en el límite de la viabilidad en sala de partos, y si hubiese sobrevida, en este caso, toda la toma de decisiones en la UCIN. No nos vamos a concentrar tanto en los aspectos clínicos, los cuales van a ser presentados a modo de resumen, pero solo para que se puedan dar cuenta de la gravedad y las complicaciones postnatales, la situación que atravesó el paciente, la familia, tanto como el staff que intervino en su cuidado mientras estaba internado en el servicio. La modalidad del Ateneo de hoy, como para hacerlo un poco más práctico y para que todos los invitados y todos los que estuvieron y participaron en la atención del paciente puedan hablar y participar, en base a las preocupaciones que tuvimos y los desafíos con muchas contradicciones que también nos fueron surgiendo, hemos distribuido preguntas dirigidas a cada invitado para optimizar también el tiempo de la discusión y bueno, para que todos podamos participar y que tampoco se haga muy extenso. Así que doy lugar a Sabri para que pueda empezar la presentación del caso. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora voy a poner la diapositiva si empezamos a hablar del caso. Espérame un segundito. Bueno, y como decía Ine, la idea era presentar un caso respecto a la toma de decisiones en sala de parto y la adecuación del esfuerzo terapéutico en el límite de la viabilidad. Yo soy Sabrina Estrada, una de las médicas de la Trinidad, que también fui residente. Y bueno, el caso clínico, el 25 de abril habíamos recibido un llamado para asistir a un parto prematuro de urgencia de un bebé con una edad gestacional de 22 semanas con una sospecha de un desprendimiento normoplacentario. Había un desconocimiento total de los antecedentes y de la situación obstétrica. De hecho, no se había tenido un vínculo ni tampoco se había podido hablar previamente con los padres. Por lo que se hizo una comunicación muy breve con la madre y el padre en la misma situación del trabajo de parto avanzado.
Se habló acerca de la prematurez extrema, sus riesgos y complicaciones, y los padres solicitaron que se hagan todo lo posible. Como antecedentes maternos, era una madre de 35 años, gesta 2 para 1, con embarazo controlado, sin antecedentes de relevancia, que había estado internada desde hacía 5 días, antes por incompetencia ismicocervical, por una amenaza de parto prematuro, había recibido maduración pulmonar fetal completa y uteroinhibición. Como antecedentes perinatológicos, fue un parto vaginal en avalancha con desprendimiento total de placenta, con la ruptura de membranas intraparto. El bebé nació sin latidos ni esfuerzo respiratorio, sin respuesta inmediata a las maniobras de RCP que se habían iniciado con BPP, con Neospaf más máscara. Y en ese momento no fue posible la intubación, por eso, y sin latidos, se detuvo la reanimación. Tenía un aspecto de inmadurez extrema y se informó de toda la situación a los padres. A los 10 minutos de vida inicia con gasping y a los 15 minutos luego de recibir estimulación al ser pesado, reinicia actividad cardíaca, sin embargo con una bradicardia y con actividad refleja. El padre que estaba presente ante toda esta actividad refleja insiste en reanudar las maniobras de RCP. Bien. Se reinician las mismas, se logra intubar luego de 15 minutos de nacimiento, recuperando la frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto, pero manteniendo esa bradicardia sostenida, con una saturación entre 65 y 80 en sala de parto. Tuvo un peso de nacimiento de 490 gramos y un Apgar de 0,0126 a los 20 días. Se trasladó a UCIM con Neopaf con un pico de 25, PEP de 5 y FIO al 100%, sin embargo saturando 80%. Se informó a la madre y al padre junto al obstetra de cabecera el pronóstico ominoso. Logramos que la madre tenga un contacto visual y táctil con su hijo antes de trasladar. Bien, y respecto a la evolución clínica del bebé, bueno, fue una evolución tórpida. De respecto a la parte respiratoria, intercurrió con una enfermedad membrana hialina que requirió surfactante en 2 oportunidades. Estuvo en ARM durante 10 días, de los cuales estuvo con convencional 3 días y con alta frecuencia durante 7 días. De la parte cardiovascular, estuvo con inestabilidad hemodinámica que requirió inotrópicos prácticamente durante toda su estadía en la UCIM, con dobutamina, que estuvo 10 días, y noradrenalina los últimos 5 días. Tuvo en el medio también una hipotensión refractaria que requirió hidrocortisona. De la parte infectológica, intercurrió con una candidiasis congénita que requirió como tratamientos anfotericina y luego se adecuó el espectro a fluconazol. Intercurrió también con una sepsis tardía a estafilocoagulasa negativo que requirió tratamiento con vancomicina y finalmente con un shock séptico. De la parte hidroelectrolítica y de metabólicos, este bebito presentó hiperglucemia con diuresis osmética que requirieron correcciones con insulina, hiponatremia e hipernatremia, hipocalemia y acidosis metabólica. De la parte gastrointestinal, necesitó nutrición parenteral durante los 10 días de vida y tuvo una sospecha de enteritis, por la cual estuvo ayunado durante 5 días. Del aspecto neurológico, intercurrió con una hemorragia intraventricular grado 2 en la segunda semana de vida y estuvo con pseudoanalgesia con fentanilo, morfina y fenobarbital. Entonces, como para resumir los diagnósticos, fue un prematuro extremo de 22 semanas, de peso adecuado 490 gramos, que tuvo una enfermedad membrana hialina, un síndrome de dificultad respiratoria, candidiasis congénita, una sepsis tardía a estafilocoagulasa negativo, una hemorragia intraventricular grado 2 izquierda, un shock séptico y un fallo multiórgano. Bien, y como para contarles un poco el desenlace final, a los 10 días de vida, intercurre con la insuficiencia respiratoria severa, hipoxemia en alta frecuencia con FIO máxima y un fallo multiorgánico. Se explica a los padres la situación de su hijo, sin respuesta al tratamiento, con una irreversibilidad del cuadro clínico, y se propone una adecuación terapéutica. El óbito se produce en brazos de sus progenitores.
Sin embargo, los papás habían iniciado el duelo en la habitación junto a los familiares y en todo el entorno afectivo, e incluso después. No se realizó necropsia y finalmente se pudo tener una entrevista post-mortem con los padres a los 2 meses, donde se entregó la epicrisis y la pulsera de identificación, y se conversó acerca de la evolución del duelo. Como para resaltar respecto al acompañamiento de la familia, la información estuvo a cargo exclusivamente de la coordinación médica. La información fue dirigida a la comprensión y aceptación de las bajas posibilidades de sobrevida o secuelas graves, del riesgo y beneficio de las terapias y de las terapias fútiles. Se tuvo empatía, contención, brindando tiempo necesario para comprender y procesar la información, y acompañar para alcanzar la aceptación de la adecuación terapéutica, e incluso se brindó asistencia psicológica a los padres. Y bueno, como para resaltar importante esto que siempre hablábamos con Adri Gorenstein, en estos momentos donde las mamás atraviesan por este tipo de duelos, que es importante que todos sepamos cómo manejarnos, y esto que hablábamos, que a mí me quedó muy marcado con esta mamá, de respetar el duelo de los padres, de brindarles, digamos, la contención y el apoyo, y también una forma de identificar a esos padres sin tener que volver a estigmatizarlos, y que está, digamos, en nación respecto a todo lo que abarca lo del duelo perinatal y gestacional, es identificarlos con una mariposa en la habitación de los padres y tratar de ponerlos en lugares donde no estén cerca de otras mamás que estén con sus bebitos recién nacidos. Bueno, gracias por su atención y bueno, continuaremos con el debate. Bueno, no sé si quieres dejar de compartir pantalla, así. Dale. Muchas gracias, Sabrina. Bien. La primera pregunta nuestra es para el doctor Mariani. Bueno, 2 preguntas. Es el iniciar reanimación a las 22 semanas en un bebé con desprendimiento de placenta y sin signos vitales. Sí, no, ¿cuál es su visión en eso? Y bueno, el reiniciar maniobras de reanimación a solicitud del padre versus insistir en la futilidad del procedimiento, ¿no? De haber tenido diálogo previo con la familia, ¿usted propondría otro abordaje o cómo? Bueno, buenas tardes, gracias Inés, gracias Sabrina, Adriana, Coco. Gracias por la invitación y por traer este tema, que a mí me parece que es un tema que necesita mucho más reflexión y mucho más difusión en nuestro país. Seguramente Ernesto después va a hacer algún comentario. Estamos trabajando en la actualización del manejo de la persona embarazada y los recién nacidos en el límite de la viabilidad. Es un tema sobre el cual trabajamos hace 10 años y ahora estamos actualizando. Y me parece que es muy importante porque genera todo esto que han comentado. Sabrina comentó claramente el impacto emocional que tiene en la familia y también en el equipo de salud. Y entonces, bueno, la pregunta, yo soy bastante enemigo de soluciones sencillas para problemas complejos. Así que quería tocar por ahí 2 o 3 temas y después que reflexionemos juntos, si quieren. Lo primero que diría que es una obviedad, pero que me parece importante volver a mencionar, es que el numerito de edad gestacional solo es muy poca información para tomar decisiones. Es decir, primero que es un número que tiene un margen de error, a menos que sea una fertilización asistida, en el mejor de los casos, 3, 5 días. Entonces, como estamos hablando de días y pocas semanas, esto puede ser 22, puede ser 21, puede ser 23. Entonces, primero, es una variable a tener en cuenta, por supuesto, pero hay otras variables que también son muy importantes a los fines de hablar de viabilidad. Y hablamos de viabilidad considerando no solamente la posibilidad de vivir, sino la posibilidad de vivir, crecer, desarrollarse con el goce de los derechos, ¿no? que tienen todos los niños. Entonces, esto es lo primero que diría. Y las otras variables las conocemos. El peso es importantísimo. Algunos estudios han mostrado que tiene más peso, valga la redundancia, el peso de nacimiento que la edad gestacional, el sexo, por supuesto, ¿sí?
y también si es un embarazo simple, es un embarazo múltiple. Eso es como variables que no podemos modificar, pero hay variables que sí podemos modificar, como mencionaban ustedes, el cuidado prenatal, la administración de corticoides prenatales y la institución, el lugar donde van a nacer ese recién nacido, ese bebé. Es decir, no solamente en cuanto a infraestructura, sino en cuanto a personal, en capacidad, en cuanto a formación, en cuanto a, digamos, disposición para brindar cuidados intensivos. Entonces, es muy complejo como para poder reducirlo a 22 semanas. Y esto no es solo en nuestro país, esto pasa en el mundo. El año pasado, yo creo que todos ustedes han leído, en el New England Journal of Medicine salió presentación de un escenario similar y dan a opinar a dos prestigiosas, un neonatólogo y una neonatóloga de prestigiosas universidades de Estados Unidos, y se paran en dos posiciones diferentes. Uno aboga por la reanimación universal de los pacientes en esta edad gestacional, límite de la viabilidad, fundamentándolo por los estudios que muestran que cuando se les brinda cuidados adecuados, la mayoría sobreviven, y de los que sobreviven, muchos no tienen secuelas importantes. Así que, y por el otro lado, la doctora Elizabeth Foglia, que se para en una propuesta de reanimación selectiva, fundamentándolo en la decisión compartida con la familia y dando lugar a los valores, a los deseos de la familia, cosa que aquí no hubo tiempo, ¿no es cierto?, de conversar o poder construir ese acuerdo. Pero me parece que eso es muy importante, que cada servicio en nuestro país tenga estas discusiones, porque no va a haber una respuesta universal para toda la Argentina, que todos hagamos lo mismo, me parece que sería incorrecto, pero sí me parece que nos debemos en cada servicio conversar sobre qué vamos a hacer en cada situación. Nosotros estamos más del lado de Elizabeth Foglia en este momento, donde tratamos de acordar digamos, las conductas con las familias. Ahora es interesante porque en este artículo de New England no había una tercera opción de no brindar cuidados de forma universal, cosa que en muchos lugares claramente es la postura que prevalece. Yo lo escuché al doctor Neil Marlowe cuando presentaron las guías británicas, que son realmente muy, muy buenas, de hace 3 años, y él junto a Keith Barrington decían algunas cosas que me quedaron grabadas ante el nacimiento de un bebé de 22 semanas, como estamos planteando. Una de las cosas que decían es que la sala de partos es el peor lugar para tomar la decisión. Es muy difícil tomar una decisión si uno no habló previamente ese momento de sala de parto. Segundo, que teniendo en cuenta esto y los resultados en algunas publicaciones, ellos decían la conducta por default debería ser la reanimación. Y tercero, lo que decían es que el foco debe estar en la supervivencia, porque el pronóstico a largo plazo de neurodesarrollo es prácticamente imposible de predecir en ese momento. Con lo cual, yo sacaría 2 cosas de acá. Lo primero es que si vamos a hacer reanimación, tiene que ser full, completa. No podemos hacer un poquito de reanimación. La reanimación es completa. Y si el paciente responde, bueno, se internará en terapia intensiva neonatal. Pero de la mano de esto viene el concepto, para mí importantísimo, de considerar lo que se llama la teoría de equivalencia en cuanto a lo comparables que son las conductas de no iniciar, desde el punto de vista ético, de no iniciar cuidados intensivos, con el de suspender o retirar asistencia intensiva. Y esto es muy importante, y es muy importante, digamos, la mayoría de las publicaciones en bioética hablan de esta teoría de la equivalencia, por supuesto teniendo en cuenta que las condiciones sean las mismas, ¿no? Hay situaciones donde obviamente va a ser diferente, pero a misma situación, a mismas condiciones, éticamente no hay diferencia entre no iniciar y suspender. Por supuesto que hay diferencias emocionales, hay diferencias psicológicas, y Dominic Wilkinson lo toma esto y habla de lo que él llama aversión a la suspensión. En general, muchos miembros del equipo de salud les resulta más fácil no iniciar que suspender. Esto no quiere decir que sean éticamente comparables, pero les resulta más fácil, es más complejo suspender, dice él, y esto, en su opinión, es un sesgo cognitivo que él llama aversión a la suspensión. Bueno, esto me parece que es fundamental hablarlo y comunicarnos adecuadamente con el equipo, con las familias, y que todos entendamos de qué estamos hablando. Este punto a mí me parece central. Y no sé, nosotros cuando hicimos una encuesta que publicamos este año en Profesionales de la Salud sobre conceptos éticos en fin de vida y demás,
64% estuvo de acuerdo con esta afirmación de que éticamente no había diferencias. Y esto se repite en muchas publicaciones de otros países. Es decir, hay un porcentaje no despreciable, cerca de un tercio, de personas que trabajan en neonatología que no se sienten de acuerdo con esta afirmación de la teoría de la equivalencia. Así que me parece que es un tema también a trabajar y a reflexionar mucho. Y cuando hablo de comunicarnos, me parece, también hubo hace poquito un Ateneo en CEFEN que hablamos de comunicación. La comunicación es fundamental y en comunicación una de las cosas prioritarias es saber escuchar. Como dice John Lantos, tratar de hacer lo que se llama una ética de clarificación de valores. ¿Qué familia tengo enfrente? Porque todas van a ser muy diferentes. Entonces, dar lugar a la escucha, a tratar de discernir, de interpretar cuáles son sus valores, sus deseos, en el caso de que haya tiempo de hacerlo, o después, si no, en la internación, durante la internación en cuidado intensivo, es fundamental. El celular. Así que yo diría, para ir cerrando por lo menos la primera parte, la toma de decisiones, que vos me preguntabas, ¿hay que reanimar o hay que reanimar? Es un proceso, el peor lugar es sala de partos. En ese proceso de toma de decisiones, nosotros tomamos mucho la línea de Marc Mercurio, que dice hay conductas médicas que son obligatorias, hay conductas médicas que son inadmisibles y hay conductas médicas que son permisibles, porque hay incertidumbre, porque uno puede optar por una u otra, no iniciar cuidados o dar reanimación, y ambas son éticamente aceptadas. Y podemos fundamentar ambos caminos, ¿sí? Entonces, en esa zona gris o zona de decisión informada parental, la voz de los padres, madres y padres es prioritaria porque son quienes están mejor posicionados para saber cuál es el mejor interés de su hijo o de su hija. Así que es muy interesante todo lo que trata de las decisiones compartidas y decisión en estas cuestiones de incertidumbre pronóstica y moral. Y ahí es fundamental el acuerdo, y esto es un proceso, no se decide en un momento único y para siempre. Yo quería agregar, a ver, un par de cosas que me había marcado acá. Nosotros habitualmente, cuando uno habla de toma de decisiones, solemos enfocarnos en resultados o desenlaces, outcomes, duros, ¿no? Va a vivir, va a morir, va a tener secuelas del neurodesarrollo severas o no. Y yo escuché a Stephanie Cucora, que es una neonatóloga y bioeticista muy inteligente, mencionar en todo este proceso de toma de decisiones hay otros outcomes que también son importantes y que debemos considerar. Y esos outcomes son, por ejemplo, para padres que puede ser muy importante haberle dado una oportunidad, sentirse buenos padres, tener un poco más de tiempo, ¿sí? Estar seguros de que va a tener una muerte en paz, de que se le ha evitado el sufrimiento. O sea, esos pequeños, entre comillas, outcomes también son muy importantes a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y finalmente cierro con una cosita por ahora, por lo menos, que a mí me pareció muy interesante. Creo que Sabrina mencionaba que el padre, creo, pidió que se haga todo, ¿no? Y siempre que hablamos de esto, haga todo, o el equipo de salud que dice, vamos a hacer todo, hay un artículo que yo se los recomiendo mucho siempre a todos los que, cuando hablamos de este tema, que es de Chris Feudner. Cuando hace un artículo de Chris Feudner, vayan y léanlo porque es un pediatra eticista que trabaja en Filadelfia, que es maravilloso, y que tiene un artículo que se llama el velo oscurecedor del hacer todo, de hagamos todo, o de haga todo, de do everything. Y es muy interesante porque él dice que esa frase, haga todo, dice, es vaga en el mejor de los casos y vacía en el peor de los casos. Y porque eso, cuando uno dice, haga todo, vamos a hacer todo, de alguna manera está bloqueando la posibilidad de opciones, porque además es imposible hacer todo. Cuando elegimos hacer algo, dejamos de hacer otra cosa. Entonces, esto es muy importante trabajarlo con la familia. ¿Qué interpretamos nosotros? ¿Qué quiere decir la familia con hagamos todo, vamos a hacer todo? De la misma manera que tampoco uno debería decir no podemos hacer nada más. Siempre hay cosas para hacer, como seguramente Ana va a contar más adelante. Pero hay muchísimas cosas. Entonces esas frases son bastante pobres y Feudner termina diciendo en el artículo que cuando uno escucha eso,
lo debemos tomar como un punto de partida para una conversación y no como un punto final. Bueno, en fin, muchísimas cosas. Espero que se arme una linda reflexión y conversación y estaré dispuesto a seguir interactuando. Muchísimas gracias. Perdón, No. Ine, antes de seguir con el resto, quiero hacer un comentario muy breve y preguntarle un numerito a Gonzalo, ¿qué es esto? El comentario breve es, a mí me encanta eso que reflexionás y que te he escuchado otras veces, de la dificultad que tenemos muchos de los que hacemos la conversación con los padres en darnos cuenta que es mucho mejor que hacer un discurso, es escuchar lo que sienten ellos. Mi mujer siempre dice que no hay que olvidarse, psiquiatra, no hay que olvidarse que para algo nos hicieron con 2 oídos y una sola boca. Y creo que es algo que uno podría tener en cuenta. No, el numerito que te quería decir, Gonza, vos hablaste de que 60 y pico por ciento te dijo que más o menos era equivalente sacar una terapéutica que no ponerla. Pero los datos que tenemos de lo que ocurre en la realidad en el periodo en que los recién nacidos están por morir, y aunque tengas que revelar un dato de algo que se va a mandar a publicar, ya fue presentado, así que lo podrías decir. No no se conlleva con ese número. Sí, gracias, Coco. Bueno, el estudio en mi opinión, muy importante porque es muy representativo de lo que pasa con los recién nacidos que fallecen en las unidades de Argentina. 97 unidades, casi 700 fallecimientos en 6 meses, que representa el 80% de los fallecidos en ese periodo en Argentina. Mostró que los recién nacidos que fallecen en terapia intensiva neonatal, solo el 28% lo hacen después de un proceso de adecuación de cuidados. En sala de parto es más alto, pero en USIN solo un 28%. La mayoría ante situaciones de muerte inevitable o inminente, y solo un 20-25% por compromiso severo de calidad de vida. Y la gran mayoría, cuando se decide adecuar cuidados, es a través de no avanzar, o no iniciar eventualmente, o no avanzar en cuidados más que retirar. Retirar fue solamente un 30-34%. El resto fueron o no reanimar, o no avanzar en las terapéuticas, o no agregar más medicaciones o más estrategias. Gracias, Gonzalo. Dale, No, Inés, te dejo. Bueno, muchas gracias, Doc. Para el doctor Sebastiani, la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los diferentes escenarios y lugares de trabajo, como ser hospitales o sanatorios sin servicio de obstetricia o con servicio de obstetricia, ¿cuál sería el límite de la viabilidad para los obstetras, ¿no? ¿Y cuándo participaría el caso a neonatología? ¿Cuándo ustedes deciden avisar a neonatología que ingresó un trabajo de parto? ¿A partir de qué edad? ¿Y qué rol tiene el obstetra en sala de partos en estas situaciones como la que tuvimos? Muy bien, buenas tardes a todos. Se me ocurre que cuando hicieron la pregunta sobre los lugares, yo me imagino que en la imaginación de quien hizo la pregunta está la alta complejidad y la baja complejidad. Y me permito pensar que la dificultad está en la alta complejidad, no en la baja complejidad. Me parece que la medicina es muchísimo más sencilla en la baja complejidad. No sé cuáles son sus resultados, pero acá no estamos hablando de buenos resultados de alta complejidad o malos resultados de la baja complejidad, sino que estamos hablando que el dilema de la viabilidad es exactamente cuando nosotros, desde la medicina, entregamos un producto que no tiene nada que ver con la fantasía que tenían los padres a la hora de tener un hijo. Entonces, me parece que el problema lo tenemos exactamente en la alta complejidad. Yo nunca he trabajado en la baja complejidad, salvo guardias esporádicas en el sanatorio de gráficos, pero quiero que no había ningún problema, nadie estaba preocupado por ninguna de estas cosas. Entonces me parece que el problema está en la alta complejidad, donde se supone, quiero suponer, que tenemos de estas charlas, varias en el año, donde más o menos planteamos, o nos encontramos con la neonatología planteando, bueno, ¿qué se hace en este 21, 22, 23 semanas? Primera cosa que quería decir, el problema está en la alta, no en la baja. Y la otra cosa que me parece que cuando uno trabaja en un lugar,
y probablemente la dificultad esté en los médicos de guardia, pero cuando uno trabaja en un lugar, uno tiene idea de cuál es el ethos de ese lugar y más o menos cuáles son las actitudes que tiene que tomar a distintas edades gestacionales. El otro aspecto que yo creo recordar, Inés y todos, es que acá había una incompetencia hémico-cervical y se había hecho un cerclaje. Con lo cual uno dice, no, pero es el neonatólogo o el obstetra en sala de parto. No, no, momentito. Hubo toda una escenografía previa que si de lo único que se habló es de cómo se hace el cerclaje y qué puede pasar con el cerclaje, es una pérdida de tiempo. Además, sabemos que es una operación de la cual existen tremendas dudas. En términos generales, digamos que en el vestuario de los obstetras, después de haber terminado un cerclaje, todos decimos, no puede ser que esto sirva, no puede ser que porque haga un nudito esto sirva. Tal es así que pensamos que cuando hicimos el nudito y sirvió es porque no hacía falta el nudito en este caso, es porque tenemos más dudas que otra cosa, o porque ya lo hizo el otro colega y le fue bien y entonces nosotros seguimos repitiendo. No es fácil estudiar la incompetencia hémico-cervical, no la comprendemos, no sabemos de qué se trata, no sabemos si existe el útero hipoplásico, no tenemos idea. Entonces, si yo tengo de cualquier manera una actitud de cerclaje, o ya estoy enfrente a una incompetencia hémico-cervical, porque sí son los antecedentes, me parece que hay algunas charlas que tenemos que tener. Y la segunda cosa, entonces, es que estas charlas siempre deben estar acompañadas por el binomio obstetricia-neonatología. Y digo siempre, y repito siempre, porque no hay cosa más desgraciada para alguien que no es de la medicina que escuchar que uno diga el 37% y el otro diga el 61%. Y entonces, digamos, yo me imagino que los padres deben estar pensando, pero ¿qué me están diciendo? Uno me dijo el 37, el otro me dijo el 61. ¿Cómo es esta historia? Entonces me parece que tener coherencia, tomarnos un test 5 minutos y decir, vamos a ir a hablar con la pareja y le vamos a decir tal cosa, pero vamos a tratar de ser coherentes, vamos a decirle lo que no sabemos, vamos a decirle que todo lo que dijo Gonzalo sobre el peso, la edad gestacional, el sexo, la maduración, etcétera, etcétera, tratemos de tener una unidad de criterio de información. El otro aspecto es el obstetra en sala de parto. El obstetra en sala de partos tiene una cosa sola, que es que no lo critiquen, no digo tanto los padres, casi que no lo critiquen el resto de los colegas o que no lo critique la neonatología si al final de lo que fuera, un parto o una cesárea, el bebé nazca, digamos, con un cierto daño propio del nacimiento. En el nacimiento de un parto será lo que será, pero en la cesárea tampoco debemos pensar que porque es una cesárea es mejor, que esta es una imaginación que tenemos todos, que hoy la cesárea es mejor que el parto, e inclusive hoy la cesárea en la generación joven es mejor que un parto por la sencilla razón que tenemos más cesárea que parto. Entonces la habilidad obstétrica hoy está en la cesárea, no está en el parto. Y la otra cosa es, pero ojo, ¿cuántas cesáreas Mario, que tiene 45 años, ha hecho digamos, en situaciones de 23, 24, 25 semanas? Muy pocas, muy pocas. No es sencillo el procedimiento. El espesor del miometrio es muy importante. Si está en pelviana, si existe un oligoamnios o existe una bolsa rota, no es fácil, parece que se rompe todo cuando uno agarra a este bebé, que no es sacarlo de un cajón, sino que hay que ir a agarrarlo y hacer maniobras. Es muy, muy complejo. Por eso yo diría, el obstetra en sala de parto o en un quirófano de maternidad, lo que tiene que estar es acompañado. Yo no quisiera estar solo, para poder pensar y para poder tener mejores maniobras, alguien que me frene la ansiedad que tengo, la ansiedad de extracción inclusive, para que nada de una vez por todas y que se lo lleve en neonatología. Me parece que lo importante es estar acompañado, pensar y hablar de estas dificultades, no solo con los padres, sino también con el neonatólogo, para que después, vuelvo a repetir, nadie diga, no, andábamos bastante mal por la edad gestacional, pero fuimos peor por la forma de nacimiento. Y me parece que eso no es lo adecuado. Termino en
repitiendo lo de Gonzalo Mariani, porque con él y con otros miembros del Comité de Bioética lo que tenemos es exactamente, la mayoría de los casos que nos llegan es, hicimos de todo, pero de todo en el hospital italiano pueden ser meses, meses de tratamiento hasta que se llega, yo no sé cómo, no de un día para el otro, no de un lunes para un martes, a pensar que existe un terreno de futilidad y ahí, digamos, los amigos intensivistas de adulto, de lo que fuera, en algún momento no saben cómo parar. Justo. No saben cómo parar en el sentido que han peleado tanto. Sí, lo bajo. No sé quién es el que habla, pero sería bueno que cierre el micrófono. Y entonces, la medicina, y sobre todo en estos lugares, repito, de alta complejidad, hizo de todo y en algún momento las cosas están muy mal y no existe la capacidad de dar el paso para atrás, que es adecuar el sostén vital. Y es notable cómo médicos de prestigio, de edad, todavía tienen unas dificultades notables. Con lo cual yo diría, si me acompañan ustedes, que a la gente que está de guardia hay que decirle inmediatamente, estamos en un terreno de inseguridad donde vamos a hacer de todo, pero vamos a ser claros. Si entramos en un terreno de futilidad, que será las 24, 48, 72 horas, lo que fuera, vamos a retirar el sostén vital y no es que Carlos, que puso el respirador, es bueno y yo, que me llamo Mario y que lo saco, soy malo. Este concepto tiene que estar inmediatamente instalado, de manera tal que si entramos en un terreno donde las cosas no andan bien, podamos actuar con libertad, con una libertad moral. La otra cosa que me preocupa y me fascina de este tema, vuelvo a repetir, es que la gente y todos nosotros hemos querido hijos sanos. Lo hemos querido obsesivamente al hijo sano. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Qué curioso. Gracias a toda esta cosa perinatal, podría ser que hoy entreguemos un niño con un daño. Qué curioso que hoy, por ciertos y determinados daños que nos encontramos por ecografía, por diagnósticos, etcétera, etcétera, hoy una mujer puede interrumpir el embarazo, inclusive pensando en el bien de su hijo. Yo no quiero que mi hijo nazca con esta discapacidad, lo que fuera. No quiero poner nombres, ni malformaciones, ni entidades genéticas, etcétera. Pero puede terminar y no tiene ningún problema. Resulta que, en cambio, en este escenario del límite de la viabilidad, en cambio, hicimos de todo, pero lo que te entregamos es esto. Y no existe la posibilidad de una eutanasia por una vida misérrima el día de mañana, por una vida con hándicap, por una cantidad de cosas. A mí me parece que lo fascinante de esto hoy es exactamente esto, que antes hablábamos de esto y no había otro escenario. Hoy, en cambio, por distintos motivos, algunos inclusive que pueden ser cuestionados, una mujer puede interrumpir un embarazo porque no quiere tener un hijo de estas características, y en cambio, en este terreno de la viabilidad, después del esfuerzo extraordinario de la medicina y bla, 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 el producto no es el adecuado. A mí me parece que este es el dilema moral que tiene la viabilidad en este momento. Haga de todo pero, dijo Gonzalo. Muy bien, para mí este es el problema, no tengo otra cosa para decir. Ojalá que siempre los obstetras puedan estar acompañados en sala de parto cuando van a hacer o un parto o una cesárea y que tengan un buen diálogo con la neonatología. Gracias. Perdón, un agregado muy breve que no tomaste, pero que en la presentación mostró Sabri, entre paréntesis, muy buena la presentación, que es que esta mujer estaba internada 5 días antes y nadie de neonatología se enteró de que estaba internada. Eso es una deficiencia de los hospitales privados, donde no hay un servicio de obstetricia que funcione en forma coherente y donde la coordinación de obstetricia tiene una comunicación limitada con neonatología, lo cual llevó a un perjuicio gigantesco porque faltó justamente esa comunicación que hubiera
sido muy útil. Y a veces uno con la visión de los lugares con gran hotelería, etcétera, se olvida de las desventajas que tienen y de las ventajas que tienen aún los hospitales públicos que trabajan con cierta relación, por más que haya afectos positivos y negativos, nos peleemos los neonatólogos y los obstetras entre sí, los neonatólogas entre sí, es distinto cuando se trabaja con servicios que le dan una coherencia al seguimiento de las pacientes, ¿no? Somos 97, tratemos de coincidir que en la prematurez, en la entrevista con neonatología tiene que salir con fritas. Se interna el paciente y hay que avisar. Inmediatamente hay que avisar. Si estamos en el límite de la viabilidad, vayamos juntos. Pero si estamos en 28, 29, 32, 33 semanas, lo que fuera, los padres tienen que saber cuándo van a ser informados, cada tanto van a ser informados, que no van a ser informados si las cosas están en estabilidad, pero sí van a ser informados si hay un problema de desmejoramiento de la salud. La entrevista con neonatología tiene que salir con fritas, inmediatamente en esta cosa. Tenés razón, Coco, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, eso creo que fue una de lo que más dificultó la evolución de este paciente en particular, fue lo poco que pudimos comunicarnos con la familia o conocerlos directamente en la sala de parto, cuando, ¿no? Que hizo todo un poco más difícil. La siguiente pregunta es para la doctora Magdalani. Bueno, ¿cuál es el rol de los cuidados paliativos en este caso en particular, siendo un caso sobre todo en sala de partos? Y bueno, ¿cuál sería el aporte de los cuidados paliativos perinatales en esto justamente que sería el límite de la viabilidad? Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, primero agradecerles mucho por la invitación. Lo primero que quiero definir es qué son los cuidados paliativos perinatales y el porqué de la importancia de los cuidados paliativos perinatales en estos casos y en muchos otros casos de la neonatología. Los cuidados paliativos es un enfoque biopsicosocial y espiritual que lo que intenta es mejorar calidad de vida tanto de los pacientes y de las familias que tienen enfermedades tanto que limita o que amenaza la vida. Por lo tanto, se deben iniciar, deben estar presentes junto con los tratamientos intensivos desde el diagnóstico de la enfermedad, desde el momento prenatal, en el perinatal y en el postnatal. La mirada del aspecto es un cuidado holístico. Rescato mucho lo que dijo Gonzalo acerca de qué es la viabilidad, que no es simplemente el hecho de estar vivo, sino justamente cuando hablamos límites de la viabilidad, hablamos de la capacidad que tenga el ser humano de poder crecer, desarrollar, crecer, vivir, crecer y poder desarrollarse de la misma manera. Cuando hablamos en este caso particular, como bien dijeron, hay dos escenarios. El escenario que ocurre en la sala de parto, en donde no hay conocimiento previo con la familia, no hubo una comunicación previa, estamos trabajando con una familia con un alto nivel de sufrimiento extremo en ese momento, por lo tanto, todo lo que podamos comunicar, no sabemos cuánto pueden recibir, y estamos trabajando con tiempos muy acotados y miembros del equipo muy reducidos. Entonces las decisiones van a caer generalmente en el neonatólogo que asiste el parto, quizás en la enfermera, pero no hay un equipo, no hubo un plan de cuidado. Yo supongo que aparte del pedido del padre, cuando notaron signos vitales, se genera una incertidumbre alrededor de cómo voy a beneficiar a este paciente, y esa incertidumbre es la que marca cómo voy a seguir. Estando la incertidumbre para el equipo que lo asistió, más allá del pedido del padre, es la incertidumbre de si este paciente es viable o no, y ante esa incertidumbre yo hago todo lo posible porque todavía no sé la respuesta. Y eso es lo que ocurre en sala de partos, decisiones urgentes en una incertidumbre inmensa y decisiones que recaen sobre un equipo pequeño de salud sin un trabajo previo. Distinto es lo que pasa después en la sala de intensiva de neonatología, en donde los tiempos son otros, en donde el equipo es otro, en donde hay que incluir al equipo de neonatología, el equipo de enfermería que atiende y todos los interconsultores posibles para que la decisión y la toma de decisiones se haga en interdisciplina, y no porque se iniciaron todos los procesos de reanimación, esas decisiones no tengan que ser reevaluadas permanentemente, estando en el centro
el mayor beneficio para mi paciente y el mayor acompañamiento para esta familia. Entonces, en ese centro yo voy a definir qué objetivo terapéutico tengo en este momento con este paciente y redireccionar todos los tratamientos hacia ese objetivo, repensando, acompañando a los padres y explicando por qué instauramos o no un tratamiento, y si instauramos un tratamiento, si ese tratamiento está cumpliendo con el objetivo que el equipo se propone de acuerdo a la evolución de este paciente. No dejar un tratamiento a la buena de Dios y ver qué le pasa al paciente, porque no estamos actuando en su mayor beneficio. Entonces, es muy importante en equipo incluir a todo el equipo de salud y que no se le una decisión tomada de o el médico o uno solo o el médico que está de guardia, sino que el equipo pueda hacer un plan de cuidado y poder planificar de antemano, justamente hablando un poco de lo que hablaba el doctor recién, planificar de antemano los distintos escenarios posibles que puede tener este paciente en su evolución, planificarlo estando sentados, tranquilos, cómo vamos a gestionar esta situación particular de antemano, para que cuando la decisión no recaiga sobre el médico que está de guardia en qué hacer y no hacer, sino tener estos planes de cuidado organizados, pensados siempre en el mayor beneficio del paciente. ¿Cómo adecuar ese tratamiento? Como dijo el doctor Gonzalo, no es es exactamente lo mismo a nivel ético y moral no introducir un tratamiento que hacer un retiro de tratamiento. Siempre haciendo hincapié, sobre todo a la familia, que cuando uno va a retirar un tratamiento, va siempre a estar pendiente a introducir tratamientos orientados más hacia el confort, orientados más hacia ese objetivo terapéutico que tengo con ese paciente. Uno puede al principio, en el correr de los primeros días, trabajar con mucha incertidumbre, pero no por esa incertidumbre continuar con todos los tratamientos establecidos y repensar y poder identificar cuando se genera un punto de inflexión en la evolución de ese paciente, cuando ya continuar con estos tratamientos significa un sufrimiento mayor que un beneficio, cuando ya el objetivo terapéutico no está en prolongar la vida, sino en hacer un tratamiento de confort, sino en hacer otra opción terapéutica como puede dar confort a este paciente, evitándole todos los tratamientos fútiles que hasta hoy eran adecuados, pero vemos que a partir de hoy, por esta evolución, ya no están en el mejor interés de ese paciente. Por lo tanto, por más que tengamos estadísticas, por más que tengamos semanas de nacimiento, peso de nacimiento, lo más importante es individualizar a cada paciente. No hay dos pacientes iguales, no hay dos familias iguales. Entonces, acompañar holísticamente a ese núcleo, a ese paciente, a esa familia y al mismo tiempo al equipo de salud que está trabajando sobre ese paciente. Por eso es tan importante la introducción, incluir a los equipos de cuidados paliativos para hacer un acompañamiento, para que la mirada sea más integral, más interdisciplina y poder pensar todos juntos permanentemente, porque estos pacientes son muy cambiantes todo el tiempo, permanentemente pensar qué es lo mejor para mi paciente y poder adecuar estos tratamientos a ese mayor beneficio. Yo una pregunta que me hago en este caso es, ¿se hizo una adecuación de tratamiento que ustedes ponen cuando ya el paciente no responde a los tratamientos intensivos de reanimación? Es decir, cuando ya tenía una insuficiencia irreversible a pesar de la alta frecuencia, cuando empezó con un fallo multiorgánico? Por supuesto que me lo pienso ahora, desde acá, sin estar trabajando esos 10 días con este paciente y la familia, y siempre cuando uno ve un caso es más fácil poder hablar. Pero me pregunto si era necesario llegar hasta ese momento para adecuar los cuidados en ese paciente o si se podría haber hecho antes, siempre y cuando también ser flexibles con los tiempos de la familia, por supuesto, y ver qué es lo que la familia desea, sentarse a comunicarse, ver el ida y vuelta, no solamente informar, tu bebé está así, que haya un momento de poder empatizar con esa familia y ver ellos también qué devuelven. Por eso a veces el equipo de paliativos lo que tiene es tiempo para estar con esa familia en exclusiva, que a veces el neonatólogo no tiene porque aparte de este paciente tiene otros pacientes. Tener ese tiempo exclusivo para esta familia y poder acompañarlos y poder ver
cuáles son sus deseos, en hagan todo lo posible. ¿Qué es para vos todo lo posible? Porque para nosotros vamos a hacer todo lo posible para acompañar a que tu bebé sufra lo menos posible. Y de ese lado vamos a estar trabajando, repensando permanentemente cuál va a ser nuestro tratamiento, cuál va a ser el tratamiento desde lo farmacológico y desde lo no farmacológico en la vinculación con esta familia también. Por otro lado, lo que me había notado también de importancia, esto que decís, Coco, del tiempo importantísimo que nos perdimos de trabajo cuando esta mamá estuvo 5 días, poder trabajar con esa familia, poder anticiparle a esta familia qué significa un bebé tan prematuro, porque ellos pueden pensar en una prematurez, en un sobrino que nació prematuro y hoy está bien, poder conectarlos, qué quiere decir un bebé, una prematurez extrema, si quisieran conocer la neo, cómo es, porque de repente hay papás, es un mundo totalmente que nadie conoce si no te tocó atravesarlo. Entonces, poder hacer esos planes de cuidado de antemano va no solo a beneficiar al paciente, a la familia, sino a todo el equipo de salud que va a atender el parto, para que las decisiones no sean tomadas por uno solo y sean tomadas en equipo y en interdisciplina, que es lo más importante. Y bueno, por otro lado, sí, siempre ser flexibles y poder también ir viendo cuáles son los tiempos de la familia, que generalmente no son nuestros mismos tiempos, pero al mismo tiempo estar todos en equipo, tanto el equipo de salud como ellos, formando un equipo en sí mismo entero para que las decisiones sean tomadas para ese paciente en particular. No hay decisiones correctas ni decisiones incorrectas, si las decisiones siempre están enfocadas en beneficiar a nuestro paciente. Por ahora creo que no me anoté más nada. Muchas gracias. Yo quisiera aclararle a Ana un poco para que tengan más información. No sé si se escucha porque no estoy con muy buena señal. Sí, se escucha bien. Lo que explicaba un poco cuando se hizo la presentación, Sabrina, es que la información estuvo permanentemente a cargo de muy pocas personas, porque no sé si se comprendió bien, pero el momento de la recepción del nacimiento fue extremadamente traumático, tanto para el equipo que recibimos al bebé como para la madre y el padre, porque cómo fue la secuencia, la secuencia fue, nosotros llegamos como los bomberos para atender un parto en avalancha, donde nace un feto muerto de 22 semanas, expulsado con membranas, 0 latido y sin ningún signo de evidencia vital. Cuando se le explica a la familia que este niño nace sin vida, al haber recibido estimulación con bolsa y máscara y luego pesarlo, empieza con actividad refleja y el papá pide en ese momento, visualizándolo, lo habíamos llevado para que tome contacto con el cuerpo sin vida en realidad. Bueno, ve los movimientos respiratorios reflejos y pide que se haga absolutamente todo. Fue muy difícil para las 3 o 4 personas que estábamos en el momento de la recepción y fue extremadamente traumático para la madre y padre que ya habían recibido información de que había nacido sin vida y que se habían hecho maniobras de reanimación, a lo cual el niño extremadamente inmaduro no había tenido respuesta. Lo que sigue en la unidad de cuidados intensivos es un acompañamiento donde en forma permanente se le va dando información a la familia acerca de pronóstico reservado, por no decir ominoso. Lo que hubo por parte de tanto de la mamá, sobre todo de la mamá, pero también del padre, es un aferrarse y una respuesta permanentemente a tengo fe en que va a sobrevivir y es un milagro y bueno,
digamos, de alguna manera, hasta por momentos pensamiento mágico. Entonces fue todo un acompañamiento y un esfuerzo orientado a que la familia comprenda en qué situación estaba el niño, ¿sí? No había registro de real compromiso, de situación hipercrítica, de límite de la viabilidad, de en qué situación se produjo el nacimiento, de los riesgos reales que ese niño estaba atravesando. Entonces, estos 10 días de hacer todo de acuerdo al pedido de la familia fue el acompañar hasta tanto la evolución del niño fuera evidenciando a la familia, bueno, que a pesar de todo lo que se estaba haciendo, la evolución era la no esperada por ellos. No sé si con esto te aclaro, Ana, Perfecto, tu justamente, inquietud. no, eso está buenísimo aclarar por eso, porque uno desde un lugar desde afuera, es importante que estos 10 días con una reanimación permanente ese bebé, fue también el tiempo que necesitó esa familia para poder procesar una, primero, ponerse en contacto con un duelo en el momento del parto y empezar a duelar en esos 10 días, desde el parto de ese niño ideal que no nació, de este niño que probablemente nació tan inmaduro y tan grave y que probablemente en poco tiempo no esté. Entonces, por eso es muy importante ver de qué manera fueron tomadas las decisiones, porque si las decisiones siempre fueron orientadas a acompañar al bebé y darle tiempo a esta familia, siempre uno, el equipo, lo que tiene que hacer es flexibilizarse también a los tiempos de esta familia que básicamente al final tuvo 10 días de poder conocer a su hijo, de poder entender el por qué ese niño hoy por hoy ya no está y tuvo ese tiempo para adaptarse a esta nueva situación. Por eso a veces es difícil cuando uno no está así ver la película de lo que pasó, porque si uno lo piensa solamente en el niño sin la parte de su familia, uno puede pensar en quizás se pudo haber adecuado previamente. O o no, porque fue el tiempo que necesitó la familia para estar decididos y para estar en congruencia con el equipo de que esto iba a ser lo mejor para su bebé. Entonces, que el equipo se pueda flexibilizar y conocer los deseos de la familia y acompañar en esas decisiones sin ser tan tajante, es sumamente importante porque el recuerdo que tengan de todo este tiempo es el que va después a trabajar para estabilizar o desestabilizar el duelo posterior que tenga que hacer esta familia y toda su familia ampliada. Bueno, Pame, creo Eh, que levantaste la mano. Sí, sí, dale. ¿cómo están? Yo estuve en el momento de la adecuación, el día que lo adecuamos a los 10 días de vida y fue un proceso muy duro con la familia. La familia quería sentarnos, charlar. El chico saturaba 56% con alta frecuencia, confió al 100 y no había forma más de la mamá. Una reticencia a no escuchar, no quería hacer nada. El proceso de adecuación ese día fue bastante duro, tanto para los papás, para el bebé y para nosotros también, porque fue bastante, o sea, en los 10 días ellos si bien venían preparándose, pero este día fue bastante duro porque esto, el milagro, esperar el milagro, la mamá es la que más esperaba el milagro. Cuando fuimos retirando todos los soportes, digamos, fue bastante duro ese día, pero ya no había forma, o sea, había que hacerlo ese día porque el bebé estaba sufriendo. O sea, saturar 56% no es bueno y estaba en brazos de ellos, pero fue bastante duro ese momento. Una familia, sí. Yo quiero agregar otra cosa a los tiempos, al tema tiempos. Uno aprende de distintas personas. En lo particular, yo quiero agregar que así como Ana y todos insinuaron y tienen razón, de que las familias necesitan un tiempo para darse cuenta de lo que está ocurriendo y para aceptar la adecuación del esfuerzo terapéutico, también a veces el equipo de salud necesita tiempo para darse cuenta que ese es el camino. Yo no me puedo olvidar que mi suegro estaba internado en el hospital italiano en la terapia intensiva y en una situación que empezó con un fallo multisistémico a partir de una insuficiencia respiratoria severa, no voy a contar el caso, nosotros con mi mujer y la hermana
fuimos a charlar con el terapista a cargo, que es además un tipo extraordinario en el aspecto de la ética en la terapia intensiva de adultos, que es Eduardo San Román, y cuando fuimos a hablar con Eduardo, y plantearle que no queríamos que se prolongara la terapia más allá de lo necesario frente a la situación que estaba ocurriendo, él nos transmitió que nos agradecía mucho que le transmitamos esto y le demos de alguna manera el permiso, pero que tenemos que comprender que ellos como terapistas también necesitan un tiempo para aceptar que no sirve o que no se puede o que es fútil hacer más cosas. De manera que creo que ese es otro componente también en el tiempo que llevan estos procesos. Perdón, Inés, seguí adelante. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Alda, y lo que nos interesaba saber era qué aspectos debemos tener en cuenta en el acompañamiento a la familia en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Tanto en sala de partos como en la neo. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias a todos, a Adriana, a Coco, a todo el grupo de la Trinidad, porque bueno, es un tema que siempre nos ha preocupado y nos está ocupando también mucho tiempo, a pesar de todas las cosas que hacen los especialistas. Estamos reeditando unas guías de práctica sobre el manejo del embarazo y el recién nacido en los límites de la viabilidad, que lo hicimos por primera vez allá en el año 2014 y que estamos reeditando ahora. Así que muchas de estas cosas que se han hablado están en la guía y bueno, obviamente uno las ha vivido, ¿no? Pero el caso que ustedes mostraron es un caso que para mí me mandó muchos años atrás. Hubiera sido muy bueno que realmente pueda volver muchos años atrás, ¿no? Pero esos años en los cuales seguramente algunos de ustedes lo ha compartido, ¿no? Que estábamos en un hospital en neonatología y venía la enfermera de obstetricia y nos decía, mire doctor, hay un bebé que nació, está en sala de partos, lo dieron por muerto, pero el bebé está llorando. Y realmente eran bebés de 800, 900 miligramos, donde en ese momento la asistencia era muy limitada. Es decir, que esto es una historia totalmente diferente, una escenografía totalmente diferente, pero que realmente ocupa y preocupa determinadas cosas que pasaron justamente en este caso, ¿no? Digamos, uno cuando tiene que hablar de acompañamiento a la familia, tiene que plantearse tres escenografías. Una escenografía que está antes del nacimiento, una durante el nacimiento y una posterior al nacimiento. En este caso creo que se ha perdido un tiempo terrible ahí en los 5 días que estuvo la madre internada, y con una amenaza de parto prematuro. Bueno, y obviamente neonatología no tuvo ni idea, o sea, no pudo acompañar a la familia, cosa que sería ideal poder hacer todos estos pequeños tips que vamos a hablar en los próximos minutos, como para decir, bueno, estoy al lado de la familia, lo estoy acompañando. Creo que la peor escenografía, lo dijo Gonzalo, es el momento del nacimiento, ¿no? Digamos, ahí el acompañamiento que uno puede tener es muy pobre, ¿no? Simplemente hablar de la realidad, sobre todo si no tenemos ninguna información de lo que ha pasado previamente a este nacimiento, bueno, obviamente eso es realmente bastante difícil de poder encarar. Y posteriormente es el nacimiento ya en la unidad, donde ahí sí existe todo digamos, una maquinaria que está funcionando y que realmente en este caso debe haber funcionado muy bien en esos 10 días hasta terminar, bueno, con esta decisión de interrumpir la asistencia, ¿no? O sea que creo que lo más importante en el acompañamiento me parece que debe ser la precocidad. Uno, ni bien se entera de un caso, tiene que rápidamente con el grupo perinatal, o sea, como decía Mario, ¿no? El obstetra y el neonatólogo, ir a hablar con la familia. Y esa información previo al nacimiento debe mantenerse con los mismos personajes. Es decir, tiene que haber una uniformidad de criterio en lo que yo estoy diciendo y sobre todo que los padres que están en un estrés emocional terrible porque están haciendo un bebé de 22 semanas y que le están diciendo que el pronóstico es prácticamente nulo, bueno, pueda tener las mismas imágenes, las mismas caras en las cuales le vamos a decir cómo está
el embarazo, cómo está y qué información le podemos dar, porque eso también es algo necesario de brindarle la información que hay evidencia de qué pasa con estos bebés cuando nacen a tantas semanas o con tal peso de nacimiento. Es decir, que estas cosas que se dan en la asistencia perinatal de un embarazo en los límites de la viabilidad, creo que tienen que tomarse realmente, es lo más importante que seguramente debe estar pasando en el servicio de obstetricia y de neonatología, de cuando son servicios bien organizados y bien controlados, y sobre todo hablado por gente que tenga experiencia, es decir, no puede un residente ir a dar información o acompañar a los padres. Tiene que ser la persona con más experiencia y sobre todo, repito, uniformidad de criterio y mismas caras para que los padres se sientan bien acompañados. Y bueno, y por último, yo creo que el tiempo es fundamental. Cuando vamos acompañando, nos damos cuenta que toda esa información que le dimos, que muchas veces la tenemos que repetir una y otra vez, porque pensamos que no lo entendieron o lo vuelven a preguntar y ya se lo expliqué. Bueno, habrá que hacerlo otra vez. Y nunca subestimar, digamos, el estado cultural o de educación de la familia, diciendo, esta familia no va a entender nada. No, esos a veces son los que más entienden, los que más sensibles están ante esta situación, los que más están cerca de entender bien lo que uno le quiere explicar. Y el tiempo siempre juega, yo no sé si a favor, pero sí juega en forma importante para ir aclarando la toma de decisiones. Nunca apurarnos para la toma de decisiones, excepto que sea una urgencia, como ocurrió en este momento en sala de partos. Neonatología no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando y tuvo que actuar en consecuencia, más, digamos, traído por la fuerza del padre que por la misma decisión que seguramente el neonatólogo habría dicho, no, esto es inviable, reanimarlo es totalmente fútil. Así que yo creo que el tiempo en ese aspecto también hay que darle y acordarse lo que Llantos decía, ¿no? Digamos, hablar menos y escuchar más. Es decir, tenemos que hablar menos los médicos y escuchar más a la familia, porque de esa manera las decisiones que podamos tomar seguramente nos van a ayudar y no solamente nos van a ayudar a nosotros como tranquilidad científica, terapéutica, asistencial, sino también a la familia. Esa familia ampliada que la tenemos que acompañar en el duelo, las tenemos que llevar a una sala digamos, de despedida y, por supuesto, en el post-mortem tener una nueva charla para estar con ellos. El acompañamiento de estas familias se hace desde el momento en que nos enteramos de este caso hasta que se despiden formalmente después del informe post-mortem. Muchas gracias, doctor. Ahí vi que Normita tenía la mano. Ahí va. ¿Puedo hablar un minuto? Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Gracias a apasionante el Ateneo. No, con respecto a los comentarios recién de Ernesto, uno muy breve. Compartimos la experiencia de aquel bebé de 900 gramos, pesaba Ernesto. Lo llamamos el bebé de la palangana, el que nos vino a avisar la enfermera que estaba en la sala de partos y que estaba llorando. Y le fue bien al bebé, eso me lo acuerdo. Una anécdota. 900 gramos en aquella época eran 1000 gramos, era para nosotros el límite de la viabilidad y por eso no habíamos acudido ni nos habían avisado. Pero el bebé sabía más que nosotros. Bueno, no, lo segundo es esto. Ernesto dijo algo muy importante, es que los que tienen que hablar con los papás son las personas con más experiencia, qué sé yo. Pero también hay que acordarse, y esto lo recogí en la experiencia en algunos años, de trabajar con pacientes sin posibilidades, que a veces el que se encuentra ante una situación difícil es el médico que llegó a la noche, que está de guardia. Entonces, todo lo que se va hablando con la familia tiene que quedar registrado en la historia clínica de alguna manera para que todos los médicos que trabajan en el servicio estén al tanto de las decisiones tomadas en cada una de las reuniones con los papás, en común acuerdo, los deseos y los sentimientos de los padres, los deseos y los sentimientos del equipo médico. Tienen que estar informados y estar al tanto para que no haya contradicciones, para que sepan cuál es la posición del servicio y para que sepan cuál es la actitud de la familia
en ese momento, respetando sus tiempos y todo lo demás. Que quede registrado en la historia clínica y que todos los miembros del equipo sientan la necesidad, no la obligación, la necesidad de leerlo y de estar informados sobre en qué estamos con este bebé. Gracias. Karen Martel Gracias. quería hablar algo, perdóname Inés, hay una mano No, sí, levantada sí. acá. Karen, tenés el micrófono apagado. Bueno. El Gonzalo, doctor Mariani también levantó la mano. Sí. sí. Ustedes sepan disculpar, es un tema que me fascina y podemos, no sé hasta cuándo hay tiempo, pero yo fui tomando notas de algunos puntos que me parecía bueno, por lo menos decir los títulos para que después sigamos pensando. Perdón, sí, tenés tiempo y tenés tiempo, pero no hay problema que hables ahora, pero creo que también tenían para hablar el doctor Pruden, no sé quién más quería hacer algún Pensé comentario. que era el cierre lo de Luis. No. Ah, bueno, no sé, de todas maneras, Inés. No, adelante. Espera. Dale, Inés. Bien. Bueno, la última pregunta y como también un poco parte del cierre para el doctor Pruden es... No, entonces, perdóname, Inés, entonces dejémoslo hablar a Gonzalo si va a cerrar Luis, porque si no, además, por favor, lo último que quiero es pelearme con Gonzalo. No, jamás, además, escuchar a Luis siempre es un privilegio, así que, no, pero por ahí cosas que pueden sumar a la reflexión final. Puntos, ¿no? Se habló de la importancia de la entrevista con la familia y yo acá haría mucho hincapié en lo que tanto hablaba Paco Maglio de no confundir información con comunicación, que me parece una diferencia sustancial. Uno puede tener la entrevista y hacerla muy mal, ir y dar un informe, informar. Y los datos son importantes hasta ahí, son un poquito digamos, con algunas familias van a ser más importantes que otras. Hay que ir a escuchar qué quiere saber esa familia, no ir a recitar una serie de posibles desenlaces en el recién nacido prematuro extremo. Así que eso primero quería decir. Después, en la cuestión de decisiones de adecuación, yo coincido 100% con Ana cuando dice que no hay decisiones correctas o incorrectas. Me parece que ahí hay que trabajar en un acuerdo y eso es fácil de decir, pero muy difícil de llevar adelante. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque Lantos muchas veces habla de interpretar señales a veces tácitas. No es solamente la comunicación verbal, es la comunicación no verbal. ¿Qué me están diciendo con sus gestos, con sus pequeñas expresiones? Entonces, tener en cuenta que la carga de decisiones tan relevantes no puede caer sobre las espaldas de los padres. Es decir, tienen el derecho a decidir, pero no la obligación. Entonces ahí es nuestra responsabilidad de guiar a los padres en el camino que creemos está en el mejor beneficio de su hija, de su hijo. Y esto, como también decía Ana, impacta a largo plazo. Hay un estudio muy interesante hecho en Francia de entrevistas con madres y padres de chicos que han fallecido en periodo neonatal a través de estas decisiones. Y la mayor angustia o el mayor impacto a largo plazo se da cuando los padres se sintieron que les tiraron la decisión a ellos. Tampoco se sienten bien cuando la toma el equipo de salud sin consultar, pero lo peor es, bueno, esto es la situación, díganos qué queremos que haga. Eso es horrible y no debemos hacerlo. Así que es fácil de decir llegar a un acuerdo, es muy difícil de hacer, pero es muy importante que nos formemos y que hagamos reuniones y que, no sé, yo tengo el sueño de hacer sesiones de simulación de comunicación. Me parece que tenemos que todavía aprender muchísimo en cómo hacer esto. Otra cosita que me anoté por acá, cuando se habla de futilidad, yo tomo algo que de vuelta, Dominic Wilkinson dice mucho, ojo con futilidad, pareciera que es un diagnóstico, ¿no? Nosotros llegamos a futilidad, entonces hacemos un diagnóstico y por lo tanto hacemos un tratamiento acorde. Él prefiere hablar de terapias médicamente inapropiadas. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que hay un juicio de valor del equipo de salud. Y segundo, está diciendo que las terapias tienen un para qué. Entonces, si nosotros decimos terapias médicamente inapropiadas, estamos invitando a la familia a participar de estas decisiones. Mientras que decimos futilidad, es un diagnóstico nuestro y entonces a partir de acá solo queda un camino. Me parece que también es un tema para seguir reflexionando y pensando.
Coco, con el tiempo de los tiempos de los terapistas, nuestras necesidades, sí, es importante, pero ojo, tomo de vuelta de Wilkinson, este tema del desacuerdo razonable. No vamos a estar todos de acuerdo. Es raro que estemos todos de acuerdo en situaciones tan complejas. Entonces, el desacuerdo razonable quiere decir que por ahí no estamos de acuerdo en el camino que proponemos, pero ambos debemos fundamentar por qué queremos ir hacia ese lado o hacia ese otro. Y bueno, va a haber algún grupo con el cual la familia esté de acuerdo. Entonces el otro grupo quizás debe dar un pasito al costado y tomar la responsabilidad de llevar adelante los pasos el equipo que está con este convencimiento, y eso no quiere decir que digamos, está lejos de querer obtener el consenso unánimo, porque eso es una utopía, según Wilkinson. Me parece que es otro concepto muy interesante que hemos ido incorporando. Hace muchos años nosotros decíamos, hasta que no estemos todos de acuerdo, no se lo planteamos a la familia, lo cual me parece que era un error. Dos cositas más. Una, Mario Sebastiani, mucho cuidado con este concepto de hicimos todo y entregamos una persona con mucho problema. Mucho cuidado con esto. A ver, nosotros tratamos con prematuros, con todas las complicaciones que pueden tener, y después la evolución será para mejor o para no tan mejor, pero nosotros no creamos personas con problemas. Es como si llega a la guardia un chico de 8 años con meningoencefalitis, después le terminan amputando los miembros y queda con secuela. Nadie dice que el terapista pediátrico creó un chico con discapacidades. Hay que ser muy cuidadoso porque además las familias suelen ponderar mucho mejor que los equipos médicos la calidad de vida de los pacientes con alguna discapacidad. Y esto también es importante de decir y de remarcar. Ojo con el capacitismo. Bueno, tema enorme que no vamos a tener tiempo ahora de profundizar. Y lo último que quería decir, en las guías que mencionó Ernesto y que trabajamos y que ahora estamos actualizando, había un punto que era importante, que sigue siendo importante, que decía que en estas situaciones, para confirmar la muerte de un recién nacido prematuro extremo, debemos esperar 30 minutos y ser continuamente observado por 2 profesionales de la salud. Es decir, esto que les pasó a ustedes ha pasado, como ya mencionó Ernesto también, ha pasado. Entonces, cuidado con dar un informe de que falleció, porque puede pasar esto. Nosotros lo recomendamos en aquel momento, fue 2 personas certifican la muerte y esperan 30 minutos para que esto sea una certeza absoluta. Estaba Karen que quería hablar, Sí, ahí está Mario del Barco, pero Karen no le veo la mano levantada, pero quería hablar a ver si está y quiere hablar ahora. Dale, Sí, adelante. Acá estoy. Sí, perdón, no sé qué toqué en el teléfono que no pude conectarme cuando me dieron la palabra. Bueno, yo trabajo en Resistencia Chaco. Estuve trabajando cuando pasó el caso tan tristemente célebre de Luz Milagros. Y fue un caso, o sea, si bien no era al extremo de la viabilidad, porque no era tan prematuro y el peso tampoco era tan bajo, pero quiero contar un poquito porque tiene que ver con las decisiones que nos tocan tomar, y muchas veces no se tiene la madurez necesaria para tomar esas decisiones. Como decía uno de los doctores, las personas más entrenadas del equipo son las que tienen que estar al frente y no un residente. La mamá de Luz Milagro fue una mamá que fue a pedir un aborto en el momento en que todavía no existía la ley del aborto, se le negó, y después ingresa al servicio de tocoginecología con un nacimiento prematuro en curso en Podálica, con ambos miembros inferiores fuera de la vagina y prosidencia de cordón. Estuvo 12 horas con los miembros inferiores de ese bebé todos los miembros inferiores fuera de la vagina y prosidencia de cordón sin latidos. También se esperaba el nacimiento de un feto muerto.
Y cuando se termina de producir el parto, como era un parto en podálica, hace cabeza última, o sea, para complicación, digamos, hace cabeza última, nace esa bebé sin ningún latido, completamente morada, cianótica, la recibe una residente que busca ayuda en un médico entrenado del equipo para ver qué hacer y se tomó la decisión de no reanimar. Pero como dijo el doctor Mariani, no se esperaron los minutos necesarios para dar la noticia. La madre estaba sedada, por lo tanto no se la pudo mostrar a la madre porque estaba sedada en el parto. Se buscó familiares, los familiares no se animaron a mirar el cuerpo y ese cuerpo fue trasladado a la morgue sin esperar los minutos, como decía el doctor Mariani ahí, que el error fundamental fue ese. Y después está la otra parte, la parte de los abogados que pagan a personas dentro de los hospitales, a compañeros de trabajo, mucamos u otro tipo de administrativos, otro tipo de gente para ser notificados de este tipo de situaciones para automáticamente presentarse ante la familia para iniciar una demanda. Y eso es algo de lo que no se habló y sucede en los hospitales y en las clínicas privadas. Bueno, Coco. Sí, Mario, adelante. Bueno, mira, yo me voy a poner en el otro extremo. Pero me voy a poner en el otro extremo porque quiero, primero, felicitarlos por la presentación. Una presentación. No todos los servicios se animan a presentar estos casos, especialmente cuando hubieron errores, ¿no es cierto?, que después se reconocieron. Pero yo quería preguntar, este bebé, después de 15 minutos y de fracasos en la reanimación, se estimula por alguna razón y se describen como que el bebé tenía reflejos, pero no se describe una actividad respiratoria o cardíaca, y el padre que estaba presente, que estaba poco informado, o que no habían tenido tiempo de informarlo, me pregunto si en una situación tan extrema como esta, de un bebé de 21, 22 semanas, 23 semanas, digamos, con una asistolia de 15 minutos posiblemente, o a lo mejor tenía una bradicardia muy, muy, muy pronunciada, con una saturación muy baja, que nosotros sabemos que en estos niños los primeros 5 minutos en la reanimación son importantes en cuanto, digamos, al funcionamiento cardíaco y a la saturación, no solamente por la mortalidad, sino por la morbilidad. Entonces yo me pregunto, acá no primó digamos, así como no cabía, digamos, como se reanimó, me pregunto, ¿no hubiera sido preferible no reanimar y explicarle al padre con mayores detalles, sentarlo y explicarle con mayores detalles? Porque los médicos nombraron varias veces la palabra ominoso. Dijeron, para nosotros el pronóstico de este bebé era ominoso. La pregunta es, ¿no hubiera sido mejor invertir tiempo antes de hacer toda esta intervención, que son terapias médicamente inapropiadas para esta situación, como lo ha descrito Gonzalo, y no futilidad? ¿Hasta qué punto esto se pudo hacer para evitar 10 días de sufrimiento materno, paterno, de familia, etcétera, porque porque esto pasó? Y la otra cosa que quería preguntarte, Coco, quería preguntarle a la mesa y a los médicos que asistieron, ¿hasta qué punto los médicos nos vemos influenciados por la medicina defensiva? Ah, no, este chico tiene un reflejo, está haciendo un movimiento muscular y lo voy a intubar. Y entonces aquí podemos caer en una situación, como que bien dijo Gonzalo, nosotros a los niños que fallecían los teníamos 1 hora, hora y media en observación,
porque nos pasó muchas veces que el bebé por allí empezaba a tener fasciculaciones, algunas reacciones, etcétera, etcétera. La pregunta es si con esta conducta de decir no, vamos a esperar media hora y si el chico empieza a tener algún signo de vida, lo vamos a reanimar a pesar de que estamos convencidos de que el pronóstico es ominoso. Esta es mi pregunta, ¿no? Es mi pregunta, me pongo del otro lado. Medicina defensiva e intervención inapropiada sobre un chico que literalmente estaba muerto, que el pronóstico era ominoso y que después le costó muchísimo al equipo, como a la familia, soportar toda esta situación. Disculpen que no me presente en cámara porque estoy inapropiadamente vestido. Yo creo que lo puedo dejar a Luis para que de alguna manera reflexione sobre este punto y haga sus propios comentarios. Yo solamente te digo, Mario, que en una situación en la que esto ocurre, donde vos llegaste en forma inesperada, simplemente piensa en la escena y se van a dar cuenta que tomar una decisión automática de intentar dar una explicación a un padre que viene con un conocimiento limitado o nulo por parte del obstetra y sin conocer a nadie de neonatología y sobre el que nunca nadie con ciertos datos habló de lo que es el límite de la viabilidad. Hacerlo en agudo a los padres, al padre y madre, en ese momento no es una tarea que simple. A veces uno tiene que asumir tareas difíciles, pero en el mientras tanto el chico estaba respirando o haciendo gasping. Creo que para mí, e insisto en lo que dijo antes Gonzalo, creo que todos estamos de acuerdo que el peor lugar para tomar las determinaciones de asistir o no asistir es la sala de partos. Con lo cual la sensación que tengo yo es que uno actuó, no sé si es lo mejor o lo peor, pero actuó como pudo. A lo mejor podríamos discutir, como también lo planteó Ana y como todos hemos comentado, que a lo mejor esto podría haber ocurrido antes y no 10 días, pero bueno, los tiempos fueron estos tiempos los que se dieron y seguramente se podrían haber hecho seguramente cosas distintas para hacer esto más corto, pero yo no creo que la sala de partos hubiera sido el lugar apropiado en esta situación. Me parece que lo tenemos que dejar a Luis porque ya vamos Creo 1 hora y 20. Sabri quiere hacer una aclaración con respecto a lo que dijo el doctor del Barco y de ahí ya lo dejamos al Vamos al doctor doctor hacer el Prudel, sí. cierre. Sí. Dale, Sabri. Sí, no, más que nada como aclarar por ahí, fui más a los datos objetivos, pero en el momento que nació el bebé, es así como le íbamos explicando, que en ese momento el bebé no respondió a la primera reanimación y cuando pasaron los 10 minutos fue que empezó a cambiar la coloración, a ponerse rosado y a hacer primero movimientos de gasping y después el bebito empezó a llorar literalmente, o sea, no es que eran gasping solamente lo que hacían. Y el papá, ante toda esta situación Eso es importante, traumática, es muy importante esa información. sí, sí, no lo aclaré así sintéticamente, pero como le decía doctor, de que no es que solamente fueron gasping, sino que en el momento que, de hecho, la doctora Gorenstein era la que estaba hablando con el papá y dándole la información, en el momento que estaba haciendo gasping, el bebé empieza a llorar y el papá se tira al piso desesperado porque no entendía nada y, como decíamos, una situación que ellos por ahí se imaginaban un bebé que se puede reanimar y que puede tener otra vida. Y se tira al piso a llorar y a pedir por favor que lo reanimáramos y obviamente actuamos en pos de toda esa situación. Y de hecho la mamá estaba muy cerca, escuchó el llanto del bebé y los gritos del papá y gritaba lo mismo. O sea, toda esa fue la situación que por ahí no lo aclaré tanto en la presentación, pero que ante toda esa situación fue con la que se actuó. Bueno, Perdón, la misma situación que cuenta Sabrina en sala de partos, la vivimos en la NEO, en el momento de la adecuación, gritos desgarradores de la mamá. Cada vez que tocábamos una bomba, venían, miraban los goteos desgarradores que toda la NEO se ponía a llorar, todos los padres desgarradores que se escuchaba hasta el pasillo. Fue una situación muy angustiante. Pero así como dice Sabri, o sea, por eso duró 10 días el tratamiento del bebé y el día que se adecuó fue porque ya no se podía seguir más, pero los padres estaban con esa cosa esperando el milagro y la negativa y esta cosa de que el papá tirarse al piso, desgarradores, no, hagan todo, fue terrible.
Bueno, Bueno, Luis, ahora como... te dejamos fácil cerrar, resumir todo esto y decirnos qué deberíamos haber hecho y qué habría que hacer, cómo hubieras No, actuado, etcétera. Pregunta quiero para el doctor destacar, es justamente hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Y como ya cerrar y dar la reflexión final sobre todo. Coco, no sé si vos te acordarás, o ya Ernesto Alda, años 74, 75 tuvimos dos chicos, dos situaciones donde vinieron de la morgue a decirnos que había un chico que tenía un llanto y tuvimos que llevarlo a neonatología. Ahí fue tal la vergüenza, la sensación que tuvimos que pusimos la norma de 2 horas de espera antes de ir a la morgue, porque fue una situación muy, muy complicada. Yo creo que aquí ustedes tuvieron una situación muy compleja. La realidad demuestra que las cosas son más complejas de lo que uno cree, porque Mario lee correctamente que pudo haber sido una de las conductas, pero uno ve, estando ahí, que la situación es diferente, cómo reaccionan los padres, qué hace uno con un chico que se mueve, que respira, lo deja. Y yo coincido con lo que decía Gonzalo y Coco, que no es un buen momento para tomar una decisión. Creo que a lo largo de relato quedó claro que, si bien es cierto que se prolongó bastante la cosa, sirvió para muchas, muchas cosas, entre otras para que el equipo de salud y sobre todo la familia asumiera la cuestión y el manejo del duelo le vaya a hacer a la familia seguramente mucho mejor de lo que hubiera sido si el chico hubiera muerto en ese momento. Nadie hubiera tenido contacto con ellos si no hubiera habido todo este acompañamiento y este contacto con el chico que les permite hacer el duelo sobre un ser viviente, real, el cual van a tener de recuerdo para toda la vida. Yo destaco mucho, ustedes lo leyeron rápido al final, el manejo de la situación de la muerte, cómo se le dio posibilidades de estar en brazos, de estar con ellos, de ir a un lugar, de hacer entrar a la familia. Silverman, en la década del 70, de acuerdo a un artículo de él, pero él lo decía personalmente, los servicios no están preparados para esto y no tienen un lugar humano donde se pueda desarrollar o se pueda estar una muerte neonatal. Y los servicios, desde el punto de vista arquitectónico, tampoco tienen en cuenta esto. Yo creo que uno, cuando plantea un servicio, tendrá que plantear un salón de usos múltiples, uno de cuyos usos sea poder llevar al chico y a la familia y permitirle estar el tiempo que necesiten para estar con el chico, porque estos chicos no tienen velorio. Muchas veces van al entierro muy poca gente y toda esta situación a ellos los perjudica mucho. Yo creo que lo que nosotros podemos hacer en los servicios, por llenar ese enorme vacío, que es quién acompaña a la familia y quién conoció al chico, porque muchos de los parientes no conocieron al chico, van a hacer el duelo sobre una fantasía. Y el poder haber visto al chico, ver cómo era y todo lo demás, ayuda a ellos y ayuda a los padres a acompañarse mutuamente. Después quería destacar algo de lo que dijo Mariani Gonzalo, que yo coincido, que es la gran disociación que suele haber entre nosotros, entre lo verbal y lo gestual. Yo lo destaco esto, yo lo aprendí mucho mirándome a mí cuando pude y mirando a otra gente también. Yo durante un tiempo largo hice visitas post-mortem, decenas y decenas de visitas. Primero las hacía solo. Después llegó un tiempo, dije, no, tengo que incorporar gente, porque esto a mí me llevó mucho, mucho trabajo aprender, escuchar, a bancarme las críticas antes de empezar a abrir la boca. Es un trabajo complejo. Pero cuando empecé a ir con gente de mi servicio, pero gente más joven, me di cuenta que era tremendamente útil enseñar con el ejemplo. Porque es cierto que se puede aprender con una cámara Gesell, todo es verdad, pero la realidad de tener a los padres frente a frente y nosotros tener que escuchar los cuestionamientos, las cosas que dicen a veces de las enfermeras, de nosotros, con paciencia, con empatía, sin tratar de contrarrestar lo que dicen hasta que puedan desahogar. Todo eso lleva mucho tiempo y es un trabajo de enorme necesidad en cada uno de nosotros, en poder conocerse, aguantar la ansiedad y tener la paciencia y la sensibilidad para no querer salir a defenderse antes de terminar de escuchar todo lo que los padres tienen para decir. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Es cierto que las personas de más experiencia son las que tienen que manejar la situación, pero creo que debemos hacerlos acompañados con gente que vea actuar, porque eventualmente va a ocurrir
que el chico va a morir un domingo y no está la persona de más experiencia, o va a dormir, o va a ocurrir una noche, o esa persona va a trabajar en otro lugar. Y es muy importante que nosotros transmitamos esto de manera personal para que esta docencia sea realmente efectiva. Yo realmente creo que ha sido un Ateneo excelente, se han cubierto todo, mucho, casi todos los aspectos que se pueden cubrir, y creo que el servicio se encontró con una situación muy complicada, muy difícil. Yo me ponía en el lugar de los médicos que estaban ahí con el chico muerto, entre comillas, como nosotros en la morgue, pero ahí, y que pocos minutos después le dicen que está vivo. Mario, hay que estar ahí, para hacer o para no hacer. Yo creo, a mí me parece, ¿no? Viento, no es porque yo juzgue, pero yo digo, me parece que la conducta fue correcta y que la evolución del caso mostró que esta familia necesitaba eso, porque si no se hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Los padres no hubieran tenido oportunidad ni de ver, ni de sentir, ni de compartir, ni de conocer a su hijo, ni de nada. ¿Y cómo hubiera sido el duelo de esta gente? Porque esa pregunta nosotros no la podemos contestar, pero sí sabemos que los duelos mal resueltos tienen consecuencias muy severas desde el punto de vista psicológico, con cuadros psiquiátricos importantes que nosotros no vemos porque los padres se fueron. O sea que yo creo que hay que ver todo el cuadro en conjunto para ver cómo uno, actuando o no actuando, puede ser de gran utilidad para lo que es la vida de una familia, de esa toda la familia, no los padres solos, sino toda la familia que nos va a acompañar, que habiendo tenido oportunidad de estar con los padres, de haber conocido al chico, de haberlo visto después de muerto, van a ser un sostén muy importante, que creo que también hay que ponerlo en la ecuación de cuando uno evalúa estas situaciones. No, yo creo, Luis, que mirá, te digo, lo quiero felicitar a Coco y a su equipo porque fue un Ateneo que no tiene desperdicios. Yo quise mostrar la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es de tratar de asumir, a pesar de, en la sala de parto, porque esto pasó en la Trinidad. Pasó en la Trinidad, pasó en un lugar donde a este bebé le pueden dar un cuidado de máxima complejidad y todo lo demás, y simplemente quise preguntar por lo otro. Después la doctora hizo algunas aclaraciones que son importantes. Claro, es muy difícil dejar de ventilar o dejar de asistir a un bebé que está llorando. Es decir, pero claro, el escenario cambió, pero digo, yo creo que qué lugar tienen, si está escuchando la doctora de cuidados paliativos, qué lugares tienen los cuidados paliativos en la sala de parto, en instituciones donde se plantean estos escenarios y que las mismas normas dicen, bueno, ante esta situación, hablar con los padres y hacer confort con el bebé. No todos estos bebés van a necesitar internarse, lógicamente que es un caso absolutamente único, ¿no? Por eso un poco digo que en la sala de partos que las decisiones son urgentes y hay mucha incertidumbre en cuanto al pronóstico, se toman las decisiones de reanimar y después uno tiene que evaluar y ser acompañado por un equipo de paliativos en el momento de la terapia intensiva y hacer un máximo acompañamiento, comunicar, sentarnos a charlar con estos papás y siempre ir adecuando el tratamiento al mayor beneficio de este paciente para que no sufra un trato desproporcionado ni tampoco para que se lo abandone, siempre cuidando cuál es el mayor beneficio y si esta familia necesita más contención, necesita más tiempo, pero que esté un equipo presente para ellos permanentemente es sumamente importante. Estas decisiones se pudieron haber tomado de antemano, sí, con un plan de parto, habiendo conocidos, pero esta no fue la situación. Y en cuanto hay incertidumbre en el equipo, es menos sufriente para el que está atendiendo ese parto hacer todo lo tecnológicamente posible que no hacer. Pero no quiere decir que estas decisiones se sigan tomando sin pensar y sin reevaluar permanentemente al paciente cuando uno ya lo tiene internado en la sala, cuando hay más disciplinas y cuando uno tiene más tiempo de poder pensar en cada tratamiento que se instauró, si sigue estando en el mayor beneficio o no del paciente. Pues entonces, por lo tanto, cuando uno trabaja en la incertidumbre, porque probablemente los primeros días de vida de este niño también había incertidumbre acerca del pronóstico, de la viabilidad, no sé si este fue el caso, pero a medida que corren los días uno va teniendo más decisiones más acordes a cómo continuar
y como opción, tener la opción de un tratamiento de confort como una opción terapéutica al mismo tiempo que el tratamiento intensivo y poder guiar los objetivos de acuerdo al confort exclusivamente o al intensivismo junto al confort, no dejar de lado que también esté toda la parte, como dijo el doctor, de vinculación de estos padres, que lo puedan tener a UPA, que puedan ver, tocarlo, estar, sacarle fotos, tener recuerdo de ese momento, que en definitiva no fue la mejor situación, pero a ellos les dio el tiempo de compartir 10 días con un niño. Tener recuerdos de ese momento es sumamente importante y por poder proponer también como equipo el tener esos recuerdos, la pata del bebé, poder tener el recuerdo que uno necesita, para ellos es muy importante justamente en el momento del duelo. Entonces, sí me parece fundamental esto, tener el tiempo y la comunicación con estos padres para que todos hagamos equipo para ver de qué manera poder beneficiar más a este paciente. Bueno, Una pregunta, Coco y dale. Ana. ¿Cómo interactúan ustedes? Digamos, ¿qué rol cumple el grupo de paliativos en este contexto? ¿Cómo hablan con los padres? Es decir, ¿cómo sería la tarea? Porque hay lugares que no tienen paliativos. ¿Cómo interactúan ustedes? Bueno, primero te quiero decir yo, Luis, que creo que también estaba, no sé si todavía está, porque llegó a haber 99 personas, ahora hay 77, si está todavía Ruth Kiman, pero creo que todos hemos venido aprendiendo el tema de cuidados paliativos, que para mí, Luis, era un tema desconocido en la perinatología hasta hace, no sé, 15 años, y la presencia de un grupo que empezó por pediatría y que yo, al estar a cargo de los dos sectores, pude ir incorporando en mi cabeza, más el conocimiento de Ruth, el comienzo en otro lugar, en Ramos Mejía, donde también se lo tenía más integrado al área de pediatría y neo. Mi concepto previo, lo dije muchas veces, era cuidados paliativos sinónimo de tarea al lado de pacientes oncológicos. Hasta ahí llegaba mi conocimiento, para calmar el dolor y ayudar a morir. La realidad es que hemos aprendido muchísimo en este último tiempo, quizás porque tenemos una gente de una escuela que le ha dado particular importancia, y segundo, porque cada vez los estuvimos incorporando más temprano. Antes, yo hoy me enoja que un chico que está desarrollando una displasia no esté incorporado al grupo de paliativos. Y no estoy hablando de uno que se está muriendo de displasia, y el acompañamiento en la enfermedad prolongada, el tipo de diálogo que se establece, la capacidad de escucha que tienen y que le han enseñado a muchas de las personas jóvenes que trabajan en nuestro servicio, a mí me sigue sorprendiendo, dando un placer enorme, y al mismo tiempo sintiendo medio la culpita de no haberlo conocido un poco antes en nuestra larga vida como neonatólogos. La verdad que tuve que transformar la cabeza a raíz de la gente que me empujó de abajo para arriba, incorporándolos más rápido, porque lo deben haber visto en su residencia o porque lo deben haber pesquisado estando más en la trinchera que yo. Yo conocía a las personas que hacían paliativos. Primero, digamos, Ana viene de la pediatría general, antes de paliativos pediátricos y perinatológicos. Después, bueno, con Ruto, con la gente que ella ya podía formarse, hizo sus cursos afuera, pero hasta que se incorporó a este área, yo la veía estando en mi propio lugar, en mi propio servicio. Sí, la llaman por los oncológicos, hasta que, digamos, uno fue entendiendo que para toda la enfermedad prolongada, los padres esos padres que empiezan a sentirse incómodos con la enfermera tal del turno noche, con la enfermedad crónica que siempre hay que... la verdad es que el trabajo es no elimina nuestro rol, pero es un complementario fascinante, que nos ha ido enseñando mucho. No sé, Ruth o Ana, si quieren hacer algún comentario. Yo te preguntaba por eso, Coco, para destacarlo, ¿no? La idea un poco es hacer ese trabajo en equipo todo el tiempo, y estableciendo, y por ahí también la mirada de alguien de afuera del equipo puede hacer más una línea del tiempo de cómo viene este bebé, cómo fue
progresando y no solo, bueno, ¿qué le pasó en la urgencia hoy? Y empezar a ver desde que nació hasta ahora, cómo estamos, integrando siempre a lo que me parece importantísimo, al equipo de enfermería, que es el que está, y pensar en equipo cuáles van a ser las decisiones que hoy tenemos que tomar y cuáles van a ser las decisiones a futuro, dónde estamos parados hoy, cómo acompañar a estos papás, qué necesitan estos papás, escuchar qué traen muchas veces estos papás es sumamente importante. Y por supuesto que en la Trinidad hay, pero también uno puede formarse, no solo que no hay muchas neonatologías que cuenten con un equipo de paliativos, pero simplemente que primero que la mirada sea holística de todo el equipo que trabaja. Y segundo, poder sentar a hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos con el tratamiento con este niño? ¿Cómo estamos acompañando a las familias? ¿A dónde estamos parados? ¿Cómo venía este paciente y cómo está haciendo su evolución? Y tener alguien que por lo menos haga esa pregunta y esa la mosca que digo yo, que nos haga sentar a replantearnos permanentemente nuestro trabajo, ya con eso es un montón, poder sentarnos y no trabajar en automático, menos cuando cada vez hay más tecnología por poner y quizás no se adecúa a todos los pacientes, ¿no? Esta tecnología. Entonces, que el trabajo desde el inicio sea en conjunto es sumamente importante y no solo en la etapa del proceso final, porque muchas veces no hay proceso final y hay simplemente una cronicidad, y por otras veces solamente integrar un nuevo equipo cuando se está acercando a la etapa final no es ni conveniente ni para la familia ni para el paciente. Poco puede ayudar a alguien que no conoce a esa unidad de tratamiento. Y otra cosa que es sumamente importante en estos lugares que ustedes están acostumbrados a trabajar de alta intensidad, hay alto nivel de sufrimiento y el equipo también de paliativos lo que puede hacer es acompañar al equipo tratante. ¿Para qué? Para que las decisiones que puedan ser tomadas en equipo se puedan discutir, se puedan hablar, que haya después una charla final, un duelo para el equipo de cada paciente o que se fue de alta con cierta patología o que falleció en la neo. ¿Cómo nos podemos sentar a charlar? ¿Cómo podemos también nosotros como equipo duelar a esos pacientes y poder hacer siempre un análisis de lo que se hizo, si estuvo correcto, que siempre va a ser correcto, y cómo podríamos mejorar algo a futuro, ¿no? Que las cosas, como dije antes, no hay nada que esté bien o esté mal hecho. Las cosas se van haciendo siempre teniendo el profesionalismo de estar formados y dejando quizás creencias personales de lado para todos trabajar para el mismo lado con los mismos objetivos. Dos palabras antes de que le voy a dejar hablar a Ruth Kiman y me pidió Norma Rosato y vamos a tener que cerrar. Pero quiero decir algo de una persona que conoció a Luis Prudent antes que yo y gracias a Luis pude ir a hacer mi entrenamiento con él, que es Chul Cha, un neonatólogo de origen coreano que se había formado con Marshall Klaus. Acá no hay que equivocarse y no es que cuando las cosas están mal y hay que avisar del duelo que se viene, se lo tiro a cuidados paliativos y yo me borro. Yo no me puedo olvidar que hacía poco que yo estaba en Loma Linda, en Estados Unidos, donde gracias a la ayuda de Luis había podido ir a formarme. Un obstetra, nació un chico muerto, un stillbirth, un chico que nació muerto. ¿Y qué es lo que salió corriendo? El obstetra salió corriendo a buscar a Chul Cha porque era muy bueno en el duelo, para que vaya a hablar con los padres sobre el duelo del chico que había fallecido. Es una locura decir, esto no es así. El equipo tratante y el equipo de cabecera es acompañado por paliativos y no sustituido frente a la situación final. La dejamos a Ruth y Norma sus palabras y vamos a tener que cerrar. Ruth. Sí, bueno, primero muchas gracias, me encantó. Estoy en un bar porque estaba en la facultad tomando examen en un paso, así que me vine para escucharlos y había un montón de ruido. Con respecto a este último tema que planteaba Luis y en mi experiencia, yo creo que con la cantidad de niños que lo requieren, y si tenemos en cuenta los últimos datos, de más o menos 3.700 bebés recién nacidos, más el tema de stillbirth, que son aproximadamente más de 4.000,
y llegamos a una cifra de casi 8.000 cuando se mueren aproximadamente 500, 800 chicos con cáncer, ¿no? En Argentina, la verdad que los equipos de cuidados paliativos no darían abasto. Entonces, mi idea es que creo que estos conceptos, por supuesto que la obstetricia, la neonatología espera recibir bebés sanos y todo el deseo de estar todos muy felices, pero esto ocurre y me parece que esto tiene que ser parte de la formación. Y finalmente, cuidados paliativos es ética clínica aplicada. Entonces, bueno, realmente me parece que de acuerdo un poco a lo que estamos viendo y para que llegue a todo el mundo en tiempo y forma, creo que tiene que haber niveles y que aquellas situaciones más complejas, bueno, merecen que tenga una interconsulta con los equipos especializados, que lamentablemente en general están en hospitales de alta complejidad en las ciudades más importantes. Y otra cosa, escuchándolos, que no me quería perder de señalar, y con la gente de salud mental que uno ha aprendido, sobre todo haciendo las guías de muerte perinatal, es el concepto que dejaron Gaby Muñagurria y Natalia Cito de urgencia psíquica. Entonces yo también lo que me preguntaba en relación a la toma de decisiones y lo que ustedes planteaban de esta familia, no hablamos mucho de la historia anterior, de qué le pasaba a esta familia, de cuál era el lugar que este bebé ocupaba, porque muchas veces, por más que querramos, no sabemos cómo se inscribe este bebé en esta historia familiar, y donde el tema del milagro y la esperanza también tiene que ver. Entonces, yo lo que me preguntaba también es qué pasa con esto y si también podemos incorporar a los equipos de salud mental para tener a veces una idea más clara de en qué situación de la familia nosotros estamos operando, porque no siempre vamos a, de alguna manera, poder cambiar la visión de la familia porque hay una historia previa que, bueno, evidentemente puede tener otro tipo de componentes. Bueno, simplemente eso, y la verdad que los felicito y acuerdo totalmente en muchas de las cosas que se discutieron y que siempre hay tiempo. Bueno, en cuidados paliativos estamos mucho más entrenados para suspender y esto no nos da tanto miedo, y ahí me parece que podemos ayudar mucho a los colegas. Así que bueno, nada, felicitarlos nada más. Bueno, no sé, Norma, vos querías agregar algo. Muy breve, Coco. Sin querer ya Ana y Ruth hablaron de lo que yo tenía ganas de decir. Ana cuando comentó cómo se siente el equipo de salud después de la muerte de un chico, no hay que olvidarse que 10 días de tratamiento hay un vínculo, no solamente profesional, es humano, afectivo del equipo de salud, y eso, la muerte de un chico deja su impacto y su duelo también en el equipo de salud. Y el tema de salud mental es indispensable, pero es un lujo que todo equipo de neonatología tenga incorporado personas de salud mental en su equipo, porque acá aparece otro tema y es cómo vive el resto de las familias que están internados ahí en neonatología, que ven la muerte de uno de los chicos. Cuántas cosas, cuántos miedos, cuántas dudas, cuánta, por ahí hasta pérdida de confianza en el equipo de neonatología puede suscitar. Entonces, después de la muerte de un bebé, sería buenísimo poder tener una reunión de padres de los otros chicos o una reunión con el e incluir al equipo de enfermería para que se pueda hablar de qué cosas movilizó, qué miedos, qué angustias la muerte de ese chico en los que permanecen internados. Y salud mental en esto tendría un rol fundamental. Si se puede hacer, sería lo ideal. Gracias. No, yo quiero comentar porque el reconocimiento de las deficiencias que se mencionaban, como la valentía de decir las cosas, también es una deficiencia en nuestros servicios de no tener algo organizado. Uno puede llamar para una situación puntual, pero no lo tiene estructurado, de la misma manera que para nosotros es un lujo poder contar en Trinidad Palermo con Ana para consultarla y acompañarnos. En los otros lugares, a lo mejor en Ramos Mejía, tenemos más apoyo de la parte psicológica, pero en los otros lugares tenemos una deficiencia real, que no hay una continuidad de apoyo en este sentido. Adriana quiere decir algo, yo quiero terminar y no hablo más y cierra Adriana. Quiero decir lo siguiente: primero, les agradezco enormemente a los invitados por la forma en que prepararon todo lo que aprendimos escuchándolos, y sabíamos que son expertos cada uno de ellos en lo suyo,
y nos hemos enriquecido muchísimo, pero además le quiero agradecer al equipo que organizó, porque la forma que organiza, que yo no participé, conocía la situación del paciente, pero no participé, de lo bien organizado, lo bien la presentación, el orden, la organización, es largo, pero fue para mí extremadamente enriquecedor. Adriana, lo único que te pido es que cierres vos, pero cierres, nadie más, dale. Bueno, yo también me adhiero al agradecimiento. La verdad que esto es sumamente pedagógico para todos los que participamos, y ojalá este tipo de reuniones y de intercambios fueran más frecuentes. Hay una cuestión que dijo Mario que tiene que ver con el pudor de cada uno de los servicios, de los equipos de atención, que ante la angustia y ante la incertidumbre y ante el debate de cuestiones que no están resueltas, bueno, hay cierto la palabra creo que es pudor, de poder mostrar al resto como para poder intercambiar. Y yo creo que esto hay que visibilizarlo, porque si somos más honestos entre nosotros y podemos compartir aún las cosas que no salen tan bien, o que tenemos por lo menos la inquietud de que no salieron todo lo bien que hubiéramos querido. Eso por un lado. La otra cuestión que quiero recuperar es esto de qué pasa con los equipos de salud. O sea, si bien el foco y mientras duran estas situaciones, el foco está puesto en la familia, en el paciente, no quiero subestimar lo que implica el esfuerzo, la energía, la pasión, y todo lo que afectivamente genera en el equipo de atención. Y me parece que habilitar la palabra durante y después que se produce, en este caso, el deceso, pero puede ser que no, que pase a ser una situación crónica, con resultados no esperados o esperados pero no deseados, ni por la familia ni por el equipo de salud. Creo que hay que generar espacios y respetar espacios de intercambio y de habilitar la palabra para que cada uno, cada una pueda decir lo que esto genera individualmente y como equipo. Y en esto salud mental tiene mucho para aportar, y paliativos, como planteó Ana, también puede colaborar muchísimo. Y la tercera cuestión que quería contarles es que, bueno, yo hice la entrevista post-mortem, y hay una cuestión que planteó Luis, que para mí es fundamental, y Gonzalo también, que parte del hacer todo tiene que ver también con el permitir el proceso que cada una de las familias necesita. La mamá en la entrevista post-mortem me comunicó, me participó y nos compartió que para ellos fue muy importante el hecho de haber conocido a su hijo, de haber tenido la posibilidad de sentirlo, de tenerlo en brazos, de haber compartido esos 10 días. Esto de que planteaba Gonzalo, de o sea, sentir que le han dado la oportunidad de vivir. Y de que de alguna manera la mamá transmitía, bueno, fue él el que decidió hasta dónde y hasta cuándo. No fue la familia, no fue el equipo de salud. El equipo de salud le dio todas las oportunidades, la familia le dio todas las oportunidades, y su propia potencialidad y sus propias condiciones genuinas fueron las que decidieron que hasta acá llegó, digamos, ¿no? Así que eso también me parece importante. Y lo último, y quiero cerrar, me parece que generalmente somos los más experimentados, aquellos que también tenemos las entrevistas post-mortem con la familia.
Y hay algo que yo me cuestiono y creo que es muy importante, que es también transmitir al resto del equipo que no ha participado de la entrevista post-mortem, de qué es lo que transmitieron, qué es lo que transmitió la familia, que a veces eso lo obviamos. Es decir, habilitamos la palabra después del fallecimiento o durante el transcurso de la atención de salud, de lo que la familia transmitió y de cómo fue el intercambio en el último encuentro post-mortem. Así que, bueno, nada, yo con esto cierro y les agradezco muchísimo y, bueno, ojalá podamos contar con todos y con todas en una próxima, que no sé si será de la misma temática, pero siempre tenemos estas situaciones que es muy bueno compartir. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Coco. Recordings.